Vamos a hablar de un tema que es capital, definitivamente lo es. La reforma del sistema político. Usted dirá, oh, qué lata. No, pero créeme, No, despiértese. es realmente muy importante porque la gente que se queja de que no vamos para ninguna parte y que tenemos dificultades en torno al debate parlamentario, la verdad es que en gran medida está dado por la reforma que se hizo en 2015 a nuestro sistema político y que ha provocado que tengamos todas las dificultades se quiere, de entendimiento en el Parlamento. Primero sería bueno recordar, ya voy a ir al debate, pero solamente para darle un contexto cortito, pero necesario, creo yo, porque no todo el mundo se acuerda exactamente de qué estamos hablando. Usted sí recordará, por supuesto, el sistema binominal, que era el mecanismo que teníamos antes para elegir a los parlamentarios, que usamos durante prácticamente 30 años, donde cada distrito elegía 2 representantes para el Congreso, cada partido o alianza podía presentar hasta 2 candidatos en cada zona, y si la lista más votada obtenía al menos el doble de votos que la otra lista, la primera ganaba los 2 cupos del distrito. Y lo mismo pasaba con las circunscripciones. En cambio, si no lograba duplicar a la otra lista, se elegía uno de cada lista, punto, el más votado de cada lista, etcétera. Ese sistema estuvo vigente desde el 89 hasta el 2017, cuando se implementó esta reforma para este cambio al modelo que hoy día llaman proporcional corregido, proporcional humano, le han puesto una serie de apellidos, ¿no? Proporcional entendible. Animal sintiente. Claro. En 2015 se aprobó una ley que puso fin al binominal, lo sustituyó por este sistema electoral proporcional que rige y que reparte los escaños de una forma más acorde al porcentaje de votos que obtiene cada partido o lista, permitiendo la entrada de los partidos políticos más chicos. El sistema binominal, todos sabemos que tenía defectos, pero también ofrecía algunas ventajas en la gobernabilidad. Los detractores básicamente argumentaban de que dejaba fuera a los partidos más chicos. Y los detractores también decían que era injusto porque a veces había un candidato que tenía tanto éxito que arrastraba a un compañero de lista que no era tan popular, pero que la suma entre los dos le permitía duplicar a la lista contraria y por lo tanto que salieran los dos. Es verdad, eso es cierto, pero es verdad que el proporcional corregido también permite una cierta lógica de arrastre y que algunos se conviertan en parlamentarios con muy poca votación. Lo que pasó es que se nos dispersó de alguna manera la cantidad de partidos. Si esto le sumamos a una serie de otros elementos, como la facilidad, por ejemplo, para formar un partido político, que recordemos tienen financiamiento por parte del Estado, lo que encontramos fue una especie de pyme partidaria, pues, gente que formaba un partido político chico porque la barrera de entrada era muy baja, tenía posibilidades de llegar al Congreso y por lo tanto al final terminamos en el Parlamento con 23 partidos políticos. Eso ni hablar de los independientes, que además no tienen ningún castigo porque se postularon al Congreso por un partido, no tenían que hacer la pega a juntar las firmas porque el partido los avalaba, ganaban y luego se iban del partido. Entonces se mandaban solos. Lo que usted podría considerar está muy bien porque en el fondo a lo mejor es un punto de vista más personal de esa figura, es una figura política relevante, pero usted entenderá lo difícil que es para cualquier gobierno, bueno, más o menos malo, de izquierda, derecha, arriba, abajo, azul, blanco, rojo, celeste, rosado. Da lo mismo el color del del gobierno. Cuando un gobierno quiere avanzar en discusiones legislativas, que tenga que negociar con 21 partidos políticos más los independientes, que pueden convertirse, digamos, en un verdadero dolor de cabeza. Todo esto se quiere corregir y es lo que ha tratado de hacer el gobierno y también los parlamentarios. Pero ahora nos estamos enterando de que no están transitando exactamente por la misma línea, una cuestión que no nos debería sorprender, el gobierno y el Congreso. Porque ayer el gobierno presentó un proyecto propio, a diferencia del otro que se estaba discutiendo en el Parlamento. Hay que recordar que habían acordado senadores del Partido por la Democracia, el Partido Socialista y varias otras, digamos, fuerzas políticas. Es una paradoja, ¿no? Pero habíamos conseguido por fin que los partidos políticos se pusieron de acuerdo al menos en avanzar en esto. Un proyecto de ley que habían acordado con Renovación Nacional, la UDI, en fin, que contempla un umbral que es el umbral del 5%. ¿Qué significa el umbral del 5%? Que los partidos que alcancen el 5% más del total de votos a nivel nacional pueden llegar al Congreso. Si es que efectivamente parlamentarios suyos fueron electos, pero la suma total de los votos del partido no da para el 5% del total de votos nacionales, esos parlamentarios no podían asumir. Y había que repartir esos votos entre los compañeros de lista del partido, para que no se pierdan esos votos. Salvo que un partido político no alcance el 5%, pero haya elegido o tenga una totalidad de 8 parlamentarios en el Congreso. No sé, pues tenía 3 senadores y eligió 5 diputados. Ya, ok. Pueden asumir, aunque no hayan alcanzado el 5% del total de la votación nacional. Esto es básicamente ponerle un mínimo de umbral para tratar de evitar tener partidos políticos chicos, más bien que se vayan fusionando partidos políticos chicos. A uno le cuesta entender que tengamos amarillo y demócratas y la democracia cristiana, por ejemplo. Habría un incentivo aquí, eventualmente, a que quieran actuar en conjunto como un solo partido político para tratar de alcanzar una mayor votación y conseguir superar el umbral del 5%.
La cosa es que el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son partidos chicos, porque no hay que engañarse, son partidos chicos para efectos de votaciones parlamentarias, rechazaron la idea, dijeron que es antidemocrática. La cosa es que el gobierno presentó un proyecto que no incorpora el umbral, sino que una restricción para quienes hayan participado en la creación de un partido y que radican que durante los 4 años siguientes no pueden ser parte de la formación de otro partido político. Más bien se concentra en el transfugismo y en el discolaje y no en el umbral del 5% propiamente tal. Esta ley, por supuesto, que es bastante más amplia que yo les acabo de plantear, ¿no? Tiene bastantes otros elementos. Pero lo que estaba planteando la reforma, para corregir este problema, este grupo transversal de senadores había promovido efectivamente este umbral del 5% y una serie de castigos también a los que se cambiaran de partido, a los que si renunciaban al partido y quedaban como independientes tenían que renunciar al escaño, etcétera. El gobierno presentó uno descafeinado, que no corrige el problema para nada, haciéndole un guiño al Partido Comunista, que defiende a los partidos políticos más chicos, porque no olvidemos que Janet Jara no es solo candidata del Partido Comunista, es de la izquierda cristiana y de Acción Humanista, que son colectividades pequeñas, que no llegarían al umbral del 5%. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Pareciera un guiño, Connie, a la candidata del oficialismo. Y salieron, de hecho, desde el PPD a recordarle que ella recién ganó las primarias. No es la candidata presidencial ganadora en primera vuelta, que pasó segunda vuelta, y nada. Y esto está provocando una discusión probablemente inesperada al interior del oficialismo también. O sea, es quizá uno de los grandes ejes de quiebre que hay al interior de la izquierda. Yo hablaría de una torpeza política infinita de parte del gobierno en esta pasada, porque este es el gran tema de la discordia y lo ha sido siempre, y no tiene solamente que ver con la defensa que el Partido Comunista o el Frente Amplio hagan del 5%, sino que aquí tienen intereses puestos sobre la mesa todas las coaliciones, las dos coaliciones grandes, o sea, oposición y oficialismo y todos sus partidos. La gran mayoría de los partidos corre el riesgo de morir con el umbral del 5%. O sea, Evópoli, la democracia cristiana, demócratas que está al borde de no existir, por cierto, el PPD, amarillo, el Partido Comunista puede estar al fin, el Partido Comunista puede que se salve del famoso umbral del 5%, y así, podemos hacer la lista, el Partido Liberal, el Regionalista Verde Social, el Partido de la Gente. Porque tenía parlamentarios y fueron renunciando y fueron convirtiendo en independientes. La falta de acuerdo respecto del umbral del 5% es una cuestión que atraviesa a todo el mundo político, Poner sobre la mesa hoy día las indicaciones o el complemento a la reforma presentada por el Senado, dando la sensación de que tú le estás haciendo un guiño al Partido Comunista, cuando no es solamente al Partido Comunista, porque además no tiene sentido que sea solamente el Partido Comunista. Es una muy mala estrategia política, una muy mala movida política. O sea, esto puede condenar la reforma al fracaso, cuando lo que tú efectivamente podrías haber tenido era un consenso, y lo más probable es que hubiera sido chuteado para adelante el tema del umbral. Pero queda descafeinado, pero no es menor terminar con el discolaje, y no es menor terminar también con algunas normas de financiamiento que son importantes. ¿No son la gran reforma al sistema político? No. ¿El umbral del 5% parece necesario o indispensable para hacer un cambio grande? Sí. Pero no va a haber consenso para eso. No, el problema que tenemos cuando tú eres incumbente al momento de tomar una decisión que te afecta. Lógico. Porque ¿a quién le entregamos esta decisión? A nadie. A nadie, pues si tienen que tomarla en el Congreso. No podemos plebiscitarla, porque eso es lo peor que nos podría pasar. Plebiscitarla corre el riesgo de que el que haga una mejor campaña consiga agarrar los votos. No le podemos entregar a otro organismo independiente o crear un comité ejecutivo de expertos y que las fuerzas políticas acuerden nombrar a sus expertos, y lo que ellos acuerden, después el Congreso simplemente tenga que aprobarlo, porque van a decir, oye, el Parlamento no es un mero buzón. Tenemos un problema que es un problema bien profundo. A ver, digamos las cosas como son. Este es de los grandes errores del gobierno de la presidenta Bachelet. Totalmente. Es un gran error del gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, es uno de los tantos, porque por cierto que la reforma tributaria también es otro de esos. Y la reforma educacional. Y ojo, la rigidización del mercado laboral también. La educacional, o sea, en lo escolar y con la gratuidad. Exactamente. Por dos. Por dos. La rigidización del mercado laboral, la reforma tributaria y la reforma del sistema político. Si la reforma del sistema político no la vamos a responsabilizar solo a ella porque pasó por el Congreso, sería injusto. Pero el Congreso aprobó una reforma que puede haber tenido la mejor intención, darle cabida a partidos más chicos para que tuvieran representatividad las voces de quienes votaban por ellos.
Pero al final, con lo que nos encontramos es una cuestión muy compleja. Imposibilidad de poner de acuerdo en muchos casos. O sea, llevamos la cantidad de años que llevamos discutiendo la reforma de pensiones, en gran medida por este tema. Esto no era solamente llegar a un acuerdo con la derecha, es que había que negociar con cada uno de los votos. Y además con el hecho de que cuando un parlamentario renuncia y se convierte en independiente, oye, sí, es súper fácil. Pues. Llegué al Congreso con el partido político, no junté la firma. No me gustó, me voy y sigo en el cargo. En otros países, cuando un parlamentario renuncia a su partido, tiene que renunciar al escaño. Y se tiene que, si quiere, volver a presentar porque se convocan nuevas elecciones por ese distrito y el partido al que pertenecía tiene la facultad de llevar un candidato parlamentario. Y ahí la gente verá si vota por el partido o por el candidato que perdió. La cosa es que hoy día el gobierno comete un error y lo cierto es que creo que nos vamos a entrampar en una reforma que es capital y totalmente necesaria. Porque el próximo gobierno, les digo al tiro, no va a tener 23 partidos políticos, puede llegar a tener 27 partidos políticos y los independientes. Sí. Va a ser un circo romano tratar de gobernar con esa cantidad de partidos políticos e independientes en el próximo Congreso. Oye, hay un